Dos hombres salieron aquella noche como salen muchas personas cualquier fin de semana, con ganas de pasarla bien, conversar, tomar unas cervezas, distraerse un rato y volver a casa. Nada hacía pensar que esa salida terminaría convertida en una pesadilla que sacudiría a una familia entera. Porque lo que empezó como una aparente discusión dentro de un bar no se quedó ahí. Con el paso de las horas, la preocupación creció, las versiones comenzaron a chocar entre sí y la ausencia de respuestas encendió todas las alarmas. Mientras la familia recorría hospitales, delegaciones y calles con la esperanza de encontrarlos con vida, los investigadores empezaron a notar que detrás de la desaparición había algo mucho más turbio de lo que parecía. Las llamadas, los videos, los testimonios y cada nueva pista fueron abriendo una puerta tras otra hasta revelar un rompecabezas inquietante. Y en medio de esa búsqueda desesperada, apareció una verdad difícil de asimilar. Bajo tierra, en el mismo lugar donde todo parecía haber terminado, se escondía un secreto capaz de estremecer al país entero. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿Qué vieron los testigos y qué callaron? ¿Cómo lograron las autoridades reconstruir minuto a minuto lo que ocurrió? ¿Por qué algunos sospechosos desaparecieron del mapa, mientras otros eligieron guardar silencio? Y sobre todo, ¿qué pruebas sostienen hoy la versión que llevará la Fiscalía ante los tribunales? En este especial vamos a reconstruir paso a paso toda la investigación, desde la denuncia por la desaparición de los primos Barbosa, las declaraciones de quienes estuvieron en el bar, el hallazgo que cambió todo, la captura de los principales sospechosos, la búsqueda de los demás implicados y la teoría completa que sostiene la Fiscalía. Esta no es solo la historia de un crimen que conmocionó a Costa Rica, es también la historia de dos familias que siguen esperando respuestas, de una investigación que puso a prueba las autoridades y de un caso que todavía deja demasiadas preguntas abiertas. Esta es la historia completa del caso de los primos Barbosa. Les damos las buenas noches y los invitamos a quedarse durante esta hora de programación con la historia completa. El caso que les traemos el día de hoy es precisamente un doble homicidio que llamó la atención no solamente de los vecinos de esta provincia donde nos encontramos, Heredia, sino de toda la sociedad costarricense. No solo por tratarse del homicidio de dos primos dentro de un bar, sino también por la situación que se vivió, que fue el desenlace de una investigación, precisamente el hallazgo de los cuerpos dentro del bar en un sótano y enterrados. Vamos a ver y vamos a ir hilvanando todo el expediente judicial de un caso que muy pronto irá a juicio. Los invitamos a quedarse con la historia completa y a conocer este macabro caso, la muerte de los primos Barbosa. El 8 de febrero de 2025, la madre de Jorge Humberto Barbosa Barca llega a la delegación del OIJ de Heredia a denunciar la desaparición de su hijo. Le indicó a los agentes judiciales que desde hace 2 días no sabía nada de él, que la referencia que tuvo fue que andaba con el primo en un bar porque le mandó unos audios a una amiga en la madrugada del viernes y se escuchaba la voz como si estuviera bajo los efectos del alcohol. Jorge Humberto también envió un video del bar Dudes, ubicado en el centro de Heredia, ese 8 de febrero. Ella recibió 2 llamadas y no pudo responder. Cuando regresó la llamada, resultó que los números no existían. Al mismo tiempo, llegó a denunciar la madre de Carlos Alberto Barbosa Chacón. Contó que el jueves 6 de febrero de 2025 salió de su casa al mediodía. Se fue a trabajar como agente de ventas. En la noche,
Fue a dejar el camión de la empresa, pero no regresó en su vehículo a casa. No se comunicó ni con la esposa ni con ella. Además, se enteró que el viernes no llegó a trabajar. Al indagar acerca de su paradero, se dio cuenta que estuvo con su primo en varios bares de San Isidro de Heredia. 5 días después de presentar esas denuncias y de que los rostros de ambos salieran en televisión nacional, el OIJ de Heredia ya tenía la hipótesis del caso. El 11 de febrero a las 8 de la noche, el juez penal estaba autorizando un allanamiento al Bar Dutz. La investigación determinó que los primos Barbosa llegaron al centro de Heredia en el carro de Carlos Alberto. Lo dejaron estacionado a 50 metros del bar. Ingresaron al local a las 10:30 de la noche, acompañados de un tercero apellido Madrigal. Estuvieron tomando alcohol. En un momento comenzó una trifulca. La razón fue la presencia de la exnovia de Madrigal en el lugar, acompañada de su actual pareja, quien además era guarda de seguridad del local. En entrevista con los agentes a cargo de la investigación, Madrigal aseguró que el personal de seguridad incitó a la actual pareja de su ex a pelear en contra de él. Sin embargo, él trató de evitarlo a toda costa, pero los otros miembros del equipo de seguridad cerraron las cortinas metálicas del local. Ya eran las 11 de la noche. Él le indicó a los agentes que 35 minutos después salió del bar y esperó que los primos Barbosa hicieran lo mismo. Como no salían, regresó. Su celular estaba descargado, por lo que no pudo comunicarse con ellos y se fue del lugar. A las 11:41 de la noche, las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Heredia captaron el momento en el que Jorge Humberto Barbosa salió a orinar. Al volver, varias personas discuten con él, lo meten a la fuerza al negocio y cierran de nuevo la cortina. Esas cámaras de vigilancia captan cuando a las 11:43 un hombre no identificado sale del bar, entra al carro de Carlos Barbosa, lo traslada al frente del negocio, vuelve a entrar al local. Un grupo de personas salen abordando motocicletas e ingresando con ellas al bar. Para las 12:25 y las 12:51 salen 2 hombres en moto. A la 1:25 de la madrugada llegan 4 personas a bordo de un Hyundai Tucson. 3 ingresan y uno se queda a las afueras de la entrada como vigilando. El amigo de los primos Barbosa relató a las autoridades que antes de salir del bar, el dueño o administrador, cuando se estaba dando la trifulca, dijo que iba a llamar a los saiyajines de él para que les enseñen a respetar, porque nadie llega a su negocio a hacer desórdenes, que ellos no saben con quién se estaba metiendo. Las cámaras de video captaron lo que ocurrió a la 1:23, cuando salió la expareja de Madrigal con un hombre. A las 2:46 sale otro hombre y le dice al guachimán que se vaya. A las 3:04 de la mañana salen otras 2 personas, uno conduciendo el Tucson y otro en el vehículo de Carlos Barbosa. A las 3:40 de esa madrugada llegó otra persona a bordo de un vehículo Tucson color azul, entró y en poco tiempo volvió a salir con un bulto. 9 minutos después, salen del bar las 3 motocicletas. A las 4:46 de la mañana ingresa otro hombre. Y por fin, a las 6 de la mañana, salen 3 personas, cierran con candados. Uno de ellos es quien se identificaba como el dueño del bar. Los investigadores conversaron con la mujer, que Carlos Barbosa le envió un video. Ella indicó que él le dijo que en ese momento había un mosquero raro y que había gente que les quería hacer daño. El allanamiento se otorgó con rapidez. Las autoridades judiciales confiaban en encontrar a los primos vivos. Pero ¿cuál fue el detonante de lo que los investigadores llamaron la trifulca en el bar? El 12 de febrero de 2025, los agentes judiciales de Heredia entrevistaron al amigo que llegó al Bar Dutz con los primos Barbosa.
Madrigal trabajaba como pistero en una estación de servicio de Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia, vecino de San Isidro. Ese 6 de febrero salió con Carlos y Jorge a tomar unas cervezas. El destino era la capital, donde iban a encontrarse con unas amigas. Quedaron de verse en un bar ubicado en San Isidro de Heredia, muy cerca de la municipalidad. Estuvieron ahí 40 minutos. Fue a guardar su motocicleta a San Isidro. Los primos pasaron con él con otro amigo. De ahí se enrumbaron hacia Getsemaní a dejar el camión y recoger el automóvil Honda Accord de Carlos. Pasaron por una licorera a comprar cervezas y cigarros, luego a una gasolinera de San Rafael. Para esa hora ya eran las 10:40 de la noche. Las amigas se marcharon del bar a sus casas, por lo que decidieron ir al Bar Dutz, a donde llegaron a las 11 de la noche. El cuarto amigo decidió quedarse en el carro debido a su alto estado de ebriedad. Los tres hombres nos dirigimos al bar, entramos y vi a mi expareja con otro hombre, por lo que yo fui hacia donde ella para hablar. Le indiqué, eso es lo que usted quiere para su vida y para la vida de nuestra hija, pasar la vida metida en un bar. Detrás mío estaba Jorge y Carlos. En ese momento vi que el dueño, que era un pelón grande de piel blanca y de ojos claros, y unos guardas se acercaron a mí y me preguntaron, ¿cuál es el problema? Este es mi bar. ¿Qué hace aquí? Yo le indiqué que solo había llegado a tomar, pero había visto a mi expareja. Los guardas, el dueño y el novio de ella me empezaron a decir que ya que había llegado ahí, tenía que pelear. Yo les dije que yo no andaba buscando problemas y le dije a ella que nos fuéramos e hiciéramos bien las cosas por nuestra hija. Sin embargo, ella no quiso y se quedó. Yo le indiqué a Jorge y a Carlos que nos fuéramos, pero ambos pidieron una cerveza. Yo seguí rogando que nos fuéramos. Solo me decían, espérese, nos estamos tomando la cerveza. Por lo que 4 de los guardas o personas que estaban ahí me empezaron a empujar y me sacaron del bar. Se fue al carro y se percató que el amigo que estaba durmiendo se había ido. Ingresó al bar por los primos. Me percaté que el dueño del bar estaba al lado mío, hablando por teléfono, diciendo que es que llegaron unos maes aquí. No escuché más y cuando colgó me dijo, vea mae, yo llamé a un agente. Si aquí somos varios, ya viene más gente para acá. Toda mi familia son peleadores y tenemos hasta gatilleros. Y me empezó a empujar. Ante las amenazas, Madrigal salió del bar y nunca más volvió a ver a los primos Barbosa. A las 9:30 de la noche del 11 de febrero de 2025, las autoridades judiciales allanaron el Bar Dutz. La minuta oficial de la dirigencia señala que en el lugar dieron con 4 de los implicados el día de la trifulca, de la desaparición. La expareja de Madrigal, apellidos Gutiérrez de 26 años, y 3 hombres más, apellidos Palacios de 19 años, Guzmán de 22 años y Bonilla de 23. El local objeto del registro comprende una estructura de bar y caja, área de sillas y mesas, baño y en el sector al fondo una escalera que conduce a un pequeño aposento subterráneo. Los encargados del caso del OIJ de Heredia se hicieron acompañar por perros adiestrados de la unidad canina, un médico forense y técnicos en imagen y sonido. Se procede a registrar el sótano o parte subterránea al fondo del local, donde se advierte la existencia de un pasadizo que conduce a un pequeño cuarto con un cúmulo de tierra, una pala, concreto removido con tierra, un pico, un mazo y una escoba, 2 lámparas en la pared con extensiones eléctricas que ingresa de parte externa por una ventana. Al ingresar, se ubica colilla de cigarro azul, se descubre al fondo del aposento una fosa. Se procede a excavar la misma ubicándose a 87 centímetros de profundidad un pie humano. A 1.07 metros de profundidad aparece envoltorios de plástico color negro. Se hace la extracción de un cuerpo. El patólogo, de manera preliminar, localizó heridas en la frente, múltiples heridas punzocortantes en la espalda, mínimo 16. Vestía camisa de botones café, jacket color negra, pantalón de mezclilla y tenis blancas. Traía un paquete de cigarros en la bolsa de la jacket, una billetera café con la cédula de identidad y la licencia de conducir. Se trataba de Carlos Alberto Barbosa Chacón. En la misma fosa se ubica un segundo cuerpo. Se hace la extracción y revisión en sitio por el patólogo forense.
Se advierte herida contusa en párpado derecho únicamente. Viste camiseta negra, pantalón negro tipo jogger. Entre las piernas porta maletín negro conteniendo camiseta negra y facturas varias. El equipo especial de la escena del crimen trabajó varias horas y lograron dar con indicios importantes en varias zonas del bar. Se recolectaron muestras de sangre humana, las que se confirmaron con pruebas de Castlemeyer, y especie humana en área de paredes y puertas cercanas a baño de hombres y cuarto de limpieza. En unas medias blancas deportivas muy sucias con abundantes manchas en el cuarto de limpieza. En un extintor, misma habitación en tarima alfombra lado este del salón. Se hicieron pruebas presuntivas en el piso ya que no se pudo usar el can, teniendo resultado positivo por lo que se aplicó luminol. Se tuvo reacciones de quimioluminiscencia en mayores cantidades en área cercana al baño y cuarto de limpieza. Sin embargo, son muestras escasas y en la reacción interfiere un material tipo polvo fino. Adicionalmente, se ubican como indicios un cuchillo, un cúter impregnado con aparente sangre y una camiseta, todos situados en el área del sótano, a la par de los aposentos donde se ubicó la fosa. El siguiente paso en la investigación del OIJ de Heredia consistió en identificar y entrevistar a los testigos de los hechos. Uno de ellos fue el hermano del dueño del bar. Mi hermano me indicó que había un problema en el bar Dudes, debido a que habían dos sujetos armados, los cuales eran amigos míos y que habían discutido con la novia o el novio de alguien adentro del bar. Él no me indicó quiénes eran, solamente me solicitó que llegara al bar para evitar un problema. Yo le dije que lo sacara del bar para evitar problemas y que no se complicara y que yo no iría a ese bar. Al día siguiente, su hermano lo volvió a llamar para que fuera al negocio. Llegué caminando al bar, en el cual me abrió un muchacho, el cual desconozco el nombre. Él era moreno, de pelo largo, grueso. Yo entré al bar y noté que había mucho desorden. Inmediatamente noté que habían dos cuerpos tirados en el piso. Uno se encontraba cerca de los baños y el otro se encontraba por la barra. Yo vi a mi hermano y le pregunté, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hizo? Y mi hermano me contó que esas dos personas lo habían amenazado de muerte. Ya habían echado el polvo de los extintores en todo el bar. Después, entre los tres pusieron los dos cuerpos en un congelador blanco, el cual se encontraba al lado de la cocina. Le pusieron muchas cajas de cerveza encima. Sinceramente tenía mucho miedo de que mi hermano también me matara a mí. El día viernes 7 de febrero, en horas de la noche, mi hermano llegó a la tienda en la cual trabajo y me contó que él quería arreglar los baños y el sótano, por lo cual contacté a Delgado, el cual se dedica a hacer construcciones. Quiero aclarar que el bar es de mi hermano, el cual lo adquirió desde hace un mes aproximadamente. No sé cómo lo adquirió, no sé dónde sacó el dinero. Solamente me comentó que a él le debían una plata y que le había pagado unos kilos y le estaba dando vuelta al dinero, moviendo los kilos. Además, una vez me contó que tenía una AR-15 que le dieron porque le debían un dinero. El guarda de seguridad privada, novio de la joven por la cual inició la trifulca, dio su versión de lo que ocurrió antes de, supuestamente, irse con ella del bar. Llegaron unas personas en motocicleta, no vi que estuvieran haciendo problemas y después de eso nos fuimos en un Uber que pedí hacia la casa de ella. Al día siguiente yo me presenté a trabajar a ese bar y no vi sangre, pero sí vi mucho desorden. Pregunté qué había pasado, pero solo me dijeron que se pusieron a jugar con los extintores. La mujer le explicó a los investigadores que el exnovio la acosaba, como el día que ocurrieron los hechos. Se acercó a donde estábamos, me asusté porque él venía con otras personas, yo me fui al baño, cuando salí él estaba gritándome para que me fuera con él, me jalaba de las manos y mi pareja intervino y le dijo que se fuera. Aclaro que hace 2 días, el lunes 10 de febrero, tuve una audiencia de conciliación con él para ratificar las medidas que se aprobaron por 1 año. Ese día, en horas de la noche, volvió a mi casa a molestarme y mis vecinos se dieron cuenta que yo llamé a la policía. El sospechoso de apellidos Palacios contó cómo ocurrieron los homicidios. Lo empezaron a golpear toda la cuadrilla, yo no participé de esto, yo estaba en choque, estaba asustado. Después de eso yo me fui atrás de la barra mientras lo golpeaban. Apuñalaron en el cuello al otro, el cual estaba dormido en la barra.
Después de las 4, toda la cuadrilla se fue. Yo quise irme, pero no me dejó. Me dijo que yo estaba involucrado. Me dijo que si yo testificaba, en la cárcel o afuera, me iba a matar. Como a las 6 le pedí ir a mi casa. No pude interponer denuncia porque temía por mi vida. Otra interrogante resuelta fue cómo hicieron la fosa, donde colocaron los dos cuerpos. Delgado, a quien el hermano del dueño del bar contactó, brindó su declaración. Le indicó a la policía que llegó al lugar con el hermano del propietario, vio varias personas limpiando, reconoció a la novia del dueño. Llegó hasta el sótano, examinó el lugar donde el dueño quería hacer un cuarto. Él le recomendó hacer un baño, le dijo que debía hacer un hueco. Regresó al bar al día siguiente a las 7 de la mañana. Vio a 4 hombres y a 2 mujeres. Trabajó en el hueco hasta las 3 de la tarde. Dijo que sintió una presión inusual, por lo que no quiso terminar el trabajo. Otra de las personas que rindió testimonio fue un técnico en equipos electrónicos. Había instalado las cámaras de videovigilancia dentro del bar. El 10 de febrero de 2025, cerca de las 11 de la noche, fue al bar Dutz, pues le pidieron que cambiara el grabador de las cámaras, es decir, el dispositivo donde quedan las grabaciones de los videos. Con toda la prueba en manos de los investigadores y el fiscal, armaron su hipótesis del caso. Todos los masculinos que se encontraban en el bar, e incluida la femenina, son responsables del hecho, pues funcionan como una organización criminal con roles y eslabones para proteger a su líder. Según la tesis fiscal, el móvil del doble homicidio es la riña dentro del bar por el enfrentamiento entre la expareja del amigo de las víctimas, apellido Madrigal, con el actual novio de la mujer, quien labora como guarda de seguridad privada, apellido Guzmán. Para cometer el crimen, Segura llama a más personas y ataca a los primos Barbosa a golpes y con arma blanca, cuchillos y un cúter. Uno de los sospechosos se lleva el carro de las víctimas con el fin de desaparecer la evidencia. Segura contrata terceras personas para excavar la fosa, a un técnico audiovisual para borrar los videos de las cámaras del bar y a su personal para limpiar la escena de los hechos. Tanto la mujer por la cual se desata la riña como su novio mintieron al decir que abandonaron el bar antes del crimen. Los encartados no tenían la intención de ser descubiertos y siendo la ubicación de los hechos tan céntrica y pública, les era imposible sacar los cuerpos del bar, por lo que lo sencillo para ellos en este caso fue nunca sacarlos del bar, sino enterrarlos en el mismo lugar donde se les dio muerte. Para ese momento, Segura no estaba en el país. Su hermano fue quien explicó a las autoridades que se encontraba en Nicaragua junto con su pareja sentimental. El día martes 11 de febrero del 2025 llegó a despedirse en un vehículo estilo Tucson. Le dijo a su pareja que le habían dado una propiedad, por lo que se iba para Nicaragua y que al parecer se iba a poner una pulpería, que la casa estaba a 15 minutos de la frontera y frente a la playa. Un porteador vecino de Puente Salas de Barba de Heredia fue quien llevó a Segura a la frontera norte. Él también declaró ante las autoridades. Tal y como lo habían acordado, recogió a Segura en su casa a las 12. Fueron por la novia y posteriormente al MoneyGram de Paseo Colón, donde él le hizo el favor de cambiarle $385, pues le indicó que no andaba cédula. Posteriormente se dirigió hacia la frontera norte, donde ellos le indicaron que iban a pagar a alguien para pasar de manera ilegal. Él manejó hasta un punto que la mujer le indicó y donde llegaron a eso de las 19 horas, por lo que descendieron del vehículo y Segura le dijo que volvía en una semana. Asimismo agregó que no llevaban ningún tipo de equipaje, sino 2 bolsas de las de supermercado y ella el bolso. Gracias a estas coordinaciones del Departamento de Inteligencia y Análisis Criminal se realiza la aprehensión de este sujeto. Fue el 25 de febrero que trascendió la información acerca de la detención de Segura y su pareja por parte del ejército de Nicaragua en Managua. Una tranquilidad porque veo que las autoridades están haciendo su trabajo y espero en Dios que el juez también, que esta persona pague con bastantes años de prisión, porque lo que hizo eso fue como una película de terror.
El sujeto y la mujer, apellidos Potós Metelles, fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía de Heredia. En la indagatoria, Segura solicitó a las autoridades judiciales una valoración psiquiátrica. Me abstengo de declarar por el momento, hasta que se me haga una valoración psiquiátrica, con el fin de determinar mi enfermedad, esquizofrenia y personalidad disociativa, lo que me genera un brote psicótico que me imposibilita el recordar y comprender ciertas cosas que suceden. El OIJ realizó 8 allanamientos en Mercedes Norte, San Francisco y San Isidro de Heredia, San Rafael de Alajuela y la Ciudadela 15 de septiembre en Atillo, San José. Los agentes judiciales capturaron al hermano del propietario del bar de apellido Segura, así como a otros 7 hombres de apellido Bravo, Díaz, Rodríguez, Herrera, Póstume y Serna. Al expediente judicial del caso, los investigadores le aportaron la ampliación de un informe relacionado con la apertura y análisis de la información de los teléfonos celulares decomisados a los sospechosos. En él destaca conversaciones de WhatsApp entre los imputados. A los investigadores le llamó la atención los mensajes contenidos en el celular de la novia del propietario del bar apellido Segura. En uno de ellos, el hombre le confiesa el doble crimen. Lo siento. Nos quisieron matar a nosotros. En otra conversación con una amiga del imputado de apellido Palacios, hablaron del día de los hechos. Pecado con Palacios, se va a comer 3 meses, pero es que ese día salieron súper tarde de allí. Literalmente en la mañana la Per y el otro mae se fueron antes que pasara todo por eso. Supuestamente salieron con brazalete, pero yo siento que ellos dieron algo. Él no hizo nada. Yo tenía las cámaras en ese momento, Palacios solo se quedó viendo con otro. Yo tenía las cámaras en mi teléfono, todos me empezaron a llamar cuando hicieron eso, como que yo iba a revivir a los maes. Yo llegué el viernes en la noche cuando estaban limpiando la sangre Palacios y Renzo. Y sí, Cali fue uno de los que mató a los maes. Viernes y sábado los tuvieron en un congelador grande. Yo me quedé el sábado cuando cerraron. Al gordote lo subieron como entre 5, entre todos no lo aguantaban, más que estaba congelado. Cali agarró un cuchillo y se lo metió en el cuello a uno de los maes. Ya estaba inconsciente el mae. Y pues entre tantas veces que lo apuñaleó se cortó. Palacio solo vio todo y él estaba como en shock. Jan mató a uno de ellos a golpes y otros 3 con cuchillos al otro. Yo vi las cámaras, son bien idiotas. Los maes todos tirados en el piso y ellos comiendo tranquilos. Del celular del dueño del bar trascendieron varios mensajes. En uno de ellos comentan acerca de Palacios. Mae, cada vez que veo la declaración de Palacios me da más cólera. ¿Cómo es posible que me diga que yo lo obligué y que yo lo amenacé? Con lo que yo lo chineé a ese hijo de mae, que yo lo obligué a quedarse, que yo lo obligué a limpiar y que lo amenacé, mae. Que mae. Yo sé que está en el Virilla, que lo dejaron descalzo y que lo tienen durmiendo en el baño. Yo lo quise ayudar, pero en el momento que lo quise ayudar veo esa declaración y lo que me dan ganas es que le arranquen la cabeza. Y es que un dato no menor que tenemos que tomar en consideración para darnos cuenta qué fue lo que pasó dentro de las instalaciones de ese local comercial es que uno de los cuerpos, según la autopsia, tenía nada más y nada menos que 66 heridas de arma blanca en su espalda, en el cuello y en la cabeza. Vamos a seguir viendo los detalles de lo que las autoridades judiciales y específicamente el organismo
órgano de investigación judicial, la oficina de la provincia de Heredia, fue recopilando hasta tener lista la información completa, las pesquisas completas, para que la fiscalía de esta provincia pues hiciera una acusación en contra de un total de 11 sospechosos. A continuación vamos a ver la segunda parte de este reportaje. Con 11 personas detenidas y luego de más de un año de investigación, el 20 de febrero de 2026, las autoridades responsabilizan al dueño del bar, apellido Segura, como quien ideó un plan para ejecutar el doble homicidio. Ordenó cerrar las cortinas metálicas del local, llamó a 6 hombres para que llegaran al bar, golpeó en reiteradas ocasiones a Jorge Humberto Barbosa Barca, hasta hacerlo caer al suelo. Una vez ahí, lo apuñaló en reiteradas ocasiones, lo golpeó con un extintor, roció los cuerpos de la víctima con el contenido de ese extintor. Ordenó poner los cuerpos en un congelador, posteriormente cavar un hueco para enterrarlos, desaparecer el carro de Carlos Barbosa y quemarlo y limpiar el bar de los restos de sangre. A quienes habría llamado por teléfono serían imputados apellidos Rodríguez, Díaz, Herrera, Serna, Bravo y Rodríguez. Bravo le habría dado muerte a Carlos Barbosa utilizando un cuchillo, apuñalándolo en el cuello, cuando la víctima se encontraba dormido en la barra del bar. Rodríguez, Bravo, Díaz y el otro de apellido Rodríguez, junto con Segura, atacaron en manada a los 2 primos una vez que cayeron al suelo. El imputado de apellido Herrera habría dado la orden para que se uniera a la golpiza un sospechoso de apellido Palacios. Ese mismo sujeto le habría dado al extintor a Segura y junto con Rodríguez, Bravo, Rodríguez y Díaz lo usaron para golpearlos. A Rodríguez también lo acusan de robarle las pertenencias a las víctimas, celulares y dinero, que se repartieron entre todos según la fiscalía. Bravo, Díaz, Rodríguez, junto con Segura, usaron el contenido del extintor para tratar de borrar evidencias de los cuerpos. Herrera y Serna serían quienes se llevaron el carro de Carlos Barbosa, compraron combustible y a las 3:03 de la mañana condujeron hasta San Rafael de Alajuela para quemarlo. A otro acusado de apellido Guzmán se le señala de colaborar con la colocación de los cuerpos dentro de los congeladores. Al hermano de Segura, la fiscalía lo señala por conseguir al constructor de apellido Delgado y engañarlo para cavar las fosas. La expareja del amigo de los primos, así como la novia de Segura y el resto de los imputados, lo ligan con labores de limpieza para ocultar las evidencias del doble homicidio. La fiscalía acusa a Segura, Palacios, Rodríguez, Bravo, Rodríguez, Díaz, Herrera y Serna de 2 delitos de homicidio calificado y hurto. Al hermano del líder y a la novia, él de apellido Segura y ella de apellido Potosme, así como a un hombre de apellido Guzmán, les imputan el delito de favorecimiento real. En este momento, y a la espera de que agenden el juicio por el caso, Segura, Rodríguez, Bravo, Rodríguez y Díaz se encuentran en prisión preventiva. El resto permanecen con medidas cautelares como arresto domiciliario. Los abogados defensores de 2 de los imputados sostienen que acusar de homicidio a todos los sospechosos es un error de la fiscalía. ¿Qué es lo que pasa con las teorías dentro del derecho y las dinámicas, por ejemplo, en relación a este tipo de situaciones donde participan varias personas? Hay opciones de participación como la coautoría en relación a cómo, pero todo va a depender de la forma y los detalles de la dinámica y el grado de participación o colaboración en el hecho dañoso, en este caso en el resultado de muerte de 2 personas. Pero específicamente es el Ministerio Público el que realiza esta calificación basados en su tesis y análisis inicial para poder llevar eso a juicio, en este caso. La prueba a través del proceso
fue demostrando de que él no tuvo ningún tipo de participación, por lo menos activa, dentro de lo que fue la situación de las lesiones, los daños que sufrieron las dos víctimas en este proceso, y el grado de probabilidad se vino desvaneciendo al punto de que después de estar en prisión preventiva, al variar con unas declaraciones que dieron un anticipo de prueba, 2 personas que estuvieron en la misma condición de Palacios, 2 testigos que estuvieron ahí en el sitio de los hechos en el momento y que generaron esa misma participación, manifestaron que Palacios no había participado, que se había mantenido casi que en shock detrás del bar, viendo lo que sucedía y sí de manera pasiva, sin ningún tipo de acción. Esto, el juez de garantías estableció que había disminuido el grado de probabilidad y con ello se tomó una medida diferente a la prisión preventiva. Se dio arresto domiciliar con monitoreo electrónico, que es con lo que él se mantiene desde el proceso. La Fiscalía tomó la decisión de acusar, acreditando una actividad directa de dolo, de responsabilidad, de coautoría y de participación, por lo menos en los hechos, bajo el contexto de esa prueba, a pesar de que no solamente estos 2 testimonios indican que él no tuvo ninguna participación, sino que la apertura de aparatos telefónicos de comunicaciones que había entre personas que también están relacionadas con el proceso, también decían de que Palacios no había tenido ningún tipo de participación. En ese contexto nosotros habíamos ido precisamente ante la audiencia preliminar a hacerle ver a la jueza de que la prueba que había no era suficiente, gestionamos un sobreseguimiento. Sin embargo, se trata de atribuir la presencia de sangre en un tenis que había sido decomisado en una de las casas de los imputados, pero analizando nosotros también la cadena de custodia que se le da a este tenis y a quién se le decomisó, el tenis se le acredita que es de Palacios cuando en realidad pertenece a otro de los imputados. Ellos aseguran que muchos de los acusados actuaron con el fin de proteger su propia vida, debido a que asegura el propietario del bar era una persona sumamente violenta y a muchos amenazó de muerte. Hay un factor común, el temor, el miedo, el haber sentido presión para hacer o no hacer. Algunos lograron sostener su decisión de no actuar en nada, otros no lograron vencer ese temor. El deseo de conservar su vida es un elemento que algunos han expresado. Y sí, eso va a ser algo que se va a discutir en el juicio y que se va a plantear en el juicio de manera muy fuerte. Recordemos que los delitos, específicamente en este caso, homicidio calificado, tienen requisitos objetivos y subjetivos. Son los elementos que van por dentro de ese delito y tienen que llenarse por completo de parte del Ministerio Público. En este caso, ese temor podría ser un elemento fundamental para generar una ruptura en la conformación de los elementos de los hechos que se vienen acusando. Dentro de lo que plantea el Ministerio Público establece un acuerdo de voluntades, un acuerdo previo, que eso va a ser un punto muy interesante porque la prueba, a mi criterio personal y de manera muy humilde, respetando al ente fiscal, no se logra crear, inclusive no se logra estructurar para venir a plantearle eso a los jueces, sumado a la circunstancia de ese factor común en todos. Tenía miedo, me volvieron a ver y tuve miedo, me hablaron y tuve miedo. Inclusive, vos lo referiste al inicio, personas que no participaron en el hecho, personas con grado de sanguinidad, digamos, del actor principal, refirieron a las autoridades de que tenían temor de que A o B los matara. A quien se le atribuye la responsabilidad y la autoría, por lo menos del hecho en su contexto, se dice que era una persona violenta. Por lo menos en la conversación que yo tengo con Palacios y en la misma información que él da en sus declaraciones, porque él ha rendido una declaración en su indagatoria, hicimos una ampliación después para informarle al Ministerio Público qué era lo que había pasado. En este caso, él cuenta efectivamente de que tal vez si hay una participación pasiva es precisamente por el temor que él tenía de lo que ya había visto que había sucedido. Él dice, mire, si yo vi que agredieron a 2 personas, que los mataron,
y no recibía por lo menos la disposición de hacer algo que ellos pidieran, como cuando le dijeron traigan los extintores, que no los usó, que no los utilizó y que tampoco hay nadie que diga que él los utilizó para hacer daño a nadie. Él dice, yo no tenía más que obedecer a lo que se estaba generando. Incluso a uno de los imputados lo amenazó mientras permanecía en prisión preventiva. Estando privado de libertad, fue objeto de amenazas. Llegaron amenazas directamente para decir que a él había que callarlo porque era un testigo que ya había hecho una manifestación y que los responsables sabían que no les convenía esa situación. Entonces, eso es parte de lo que aquí se da. Hay un temor. Y ese temor pues hizo de que pues él también se mantuviera callado en algún momento, pero cuando tuvo la oportunidad de hacer las manifestaciones, las hizo. Y estas manifestaciones se corroboraron con manifestaciones de testigos y de prueba documental que estaba dentro del expediente. Otro elemento que viene a reforzar la tesis de las amenazas es que 2 testigos de la causa, quienes estuvieron en el lugar y en el momento de los hechos pero no están imputados, debieron adelantar sus testimonios, lo que se conoce como un anticipo jurisdiccional de la prueba. Dentro del planteamiento de la solicitud que realiza el MP, refiere que sí existía peligro de su vida, inclusive creo que actualmente se encuentra bajo protección, por circunstancias de amenazas y este tipo de circunstancias, y por eso es que inclusive el juez penal, aunque se presentaron varias protestas, las rechaza todas y se celebra el anticipo, para garantizar esa prueba, garantizar ese elemento dentro de la causa. Ahora, nos está refiriendo a un elemento importante también que lo vas a observar cuando vayas profundizando en el expediente. Hay imputados que han referido circunstancias ya de amenazas a la hora de ir al juicio. Creo que hay otros defensores que se pueden profundizar en eso, pero creo que inclusive existieron atentados contra algunos imputados por parte, digamos, de las personas principales en esta causa, los principales investigados, contra sus vidas. Entonces, no solo, ese es un elemento más que viene a participar dentro de ese desarrollo del temor, del miedo, de todo lo que pasaron varios de los individuos, no puedo referir que todos, sumado a esas circunstancias de amenazas posteriores por diferentes vías que recibieron. Todo eso se va a ventilar en juicio. Precisamente esas declaraciones anticipadas son importantes, según los defensores, porque ambos se contradicen a la hora de narrar los hechos. Sí hemos llegado a observar que hay elementos que nos generan cierta duda sobre, digamos, la observación real, la presencia real, qué tanto logran recordar las personas, partiendo de lo que inicialmente habían referido en entrevistas. Y no solo eso, hay detalles muy interesantes, porque aunque la percepción humana es distinta para cada individuo, sí hay un eje medular que tiene que sostenerse. En el contradictorio, de igual forma, si esos testigos se permanecen con vida hasta la fecha, es muy posible que rindan declaración. Y ese va a ser un factor de explotación por parte de la defensa, o por lo menos de solicitud de análisis por parte de los abogados, en este caso. Esas pequeñas diferencias. Debemos entender que la prueba testimonial es fundamental en un juicio, pero a esta se le otorga un valor, y ese valor se obtiene por medio de la corroboración o el respaldo probatorio del resto de elementos. La discusión en este juicio va a ser sumamente fuerte por esos pequeños detalles, esas pequeñas diferencias que se observan en las declaraciones plasmadas. Esto es parte del relato de los testigos. Lo agarra del cuello, le empieza a pegar y como cae inconsciente al piso, lo golpea con las manos. Empieza Cali a pegarle y le dijo que es por lo que había pasado años anteriores, con puños y golpes y patadas. Ya cuando está Bebé en el piso, lo sigue golpeando y JF hace una seña, como preguntando. Y como que Bravo entendió y vino y agarró el cuchillo y lo apuñaló. Él siempre andaba a cuchillo o algo así porque él estaba trabajando en el Bar España en seguridad. Vino Cali y uno de los muchachos que están ahí le dijo que si se acordaba de la novia. El mae que le había robado la novia y el majecillo le dijo que sí. Entonces Cali le dijo, entonces haga que ese maje es él, el que le quitó la novia y péguele. Entonces ese mae lo empezó a pegar. Él estaba dormido en la barra. El otro viene Bravo y como que lo despierta y él se levanta un toquecito y ahí fue cuando lo apuñaló en el lado izquierdo y se señala la cabeza y el cuello.
todos participaron. Solamente no participó Palacios, no participó el colombiano, no participó Heiner, no participó Brian y yo no participé. Cayó al suelo, como que Jan agarró y estaba golpeando a Bebé. Lo tenía agarrado de aquí, del cuello, y lo estaba golpeando. Después de eso, Bebé cayó al piso. No sé quién pasó, no sé cómo se llama, un flaco de brazo tatuado. Pasó como con una daga y le hizo acortar el cuello a Bebé. Después de eso, yo fui detrás de la barra y vi que apuñalaron a Bebé aquí en el cuello. Jan apuñaló a Bebé aquí en el cuello. Después de eso, agarraron al primo. Jan lo agarró por la espalda, le hizo como una llave y Kirk como que le dio un golpe o no sé qué fue en el abdomen. Y después de eso cayó al piso. Después agarraron un cuchillo y le dijeron a este mismo muchacho que apuñaló a Bebé en el cuello, el de la daga, que le diera un golpe de gracia o algo así en el cuello al otro primo. Entonces él agarró el cuchillo, se lo puso aquí en el cuello e hizo así. Con ambas manos, una palma abierta, golpea un puño cerrado hacia abajo y lo apuñalea. Rodríguez y Córdoba consideran que el juicio debe agendarse lo más pronto posible, debido a que el tiempo máximo de prisión preventiva en contra de los imputados está por vencer. Confían en que llegue la justicia en contra de quienes participaron en el doble crimen, pero a la vez esperan que sus representados sean absueltos. Él no participó de manera directa en el hecho. Él estaba ahí porque tenía alrededor de mes y medio, 2 meses de trabajar, de ser guarda. O sea, no es que él tenía conocimiento de lo que estaba pasando en ese lugar, iba a realizar esas labores, se le facilitaba un salario por las labores que tenía de mes y medio, 2 meses de estar en el sitio. Desafortunadamente creo que estuvo en el lugar inadecuado el día que sucedieron los hechos, y después de los hechos, por el mismo temor de lo que había pasado, ya sabiendo de que él estaba afuera, no tomó la decisión de informar a las autoridades. Es con la situación que se da del conocimiento de la desaparición y lo que se encuentra ahí, que los detienen a ellos, y que ahí, desde el momento en que a él lo detiene, el abogado que lo atendió a él, porque primeramente fue atendido por un defensor público, al escuchar la manifestación que Palacios le da, le dice: declare, si usted no tiene ningún tipo de responsabilidad, si usted no participó y esa es la situación suya, haga esa manifestación. Y él la hizo, y esa manifestación la mantuvimos y después la volvimos a generar, a ampliar, porque para mí, y yo le decía a la fiscal que lleva el asunto, el mejor testigo suyo es mi cliente. Por lo menos de mi parte, al observar lo que son las declaraciones y la prueba, concluyo de que la historia que nos viene a contar el Ministerio Público no es del todo la real. Existen escenarios que podrían generar disminución de responsabilidad o de exoneración sobre algunas de las partes. Para que la gente lo comprenda, en el derecho costarricense, cuando se va a debate, cuando se va a juicio, los jueces tienen 2 opciones: declarar culpable a una persona o una absolutoria por duda. Ese escenario de la certeza es lo que se vuelve complicado, y es el objetivo del MP. Los defensores, o por lo menos esta representación, lo que se va a enfocar es en demostrar en este contradictorio de que la historia, ese cuadro jurídico, ese cuadro fáctico que nos viene a contar el Ministerio Público, no sucede de la forma que lo está planteando. Hay elementos que me hacen pensar de una manera muy fuerte de que existieron factores que pudieron influir inclusive sobre la voluntad, no solo de mi representado, sino de otros, en ese día tan lamentable, en el cual 2 personas se les roba la vida, y hoy por hoy hay 2 familias que sufren ese daño. Pero el derecho costarricense, afortunadamente, todavía dentro de un Estado de Derecho, permite que una persona acusada de un delito pueda ir a ejercer su defensa. Como vimos durante esta hora de programación, sin duda alguna es un caso que su desenlace en el juicio va a ser muy importante para saber quiénes son los responsables del homicidio, quiénes son los responsables de otros delitos, y también lo que queríamos era mostrarles a ustedes
todo lo que se llevó a cabo, no solamente por las autoridades judiciales, sino también por los defensores de dos de los que hasta este momento son sospechosos y van a ir a juicio muy pronto cuando las autoridades judiciales determinen en agenda cuándo se va a celebrar este debate por la muerte de estas dos personas que sin duda alguna pudimos conversar con la familia, no quisieron salir en cámaras, pero lo que nos indicaron es que esperan justicia por una muerte sumamente atroz. Los invitamos para que en 8 días nos acompañen aquí en La Historia Completa a las 8 de la noche.